¿Deseas comunicarte con nuestro pastor Héctor Ávila Lara? Ponemos a tu disposición su número de teléfono. Puedes comunicarte directamente con él por llamada telefónica o mensaje de WhatsApp. Pedimos sea prudente en los horarios que desee comunicarse. Si es una emergencia o algo urgente, nuestro pastor le atenderá. En la Iglesia Bautista Fundamental Monte Sinaí estamos para servirte. Dios les bendiga. Te invitamos a dar like, suscribirte y activar las notificaciones. Por ahí nos quedamos estacionados, ¿verdad? Un poquito, pero es Romanos 10. Versículo número 9, Romanos 10, 9. Dice la palabra de Dios que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Cierre sus ojos, vamos a orar en esta mañana para pedirle la dirección a nuestro Dios para esta enseñanza. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, le damos gracias una vez más porque nos da la oportunidad de poder primeramente ser llamados sus hijos. Gracias, Señor, por el enorme privilegio que nos da también de poder estar aquí en su casa de oración. Gracias por cada uno de mis hermanitos que el día de hoy usted ha traído a este lugar. Señor, sin duda venimos a este lugar no porque seamos perfectos, no porque seamos las mejores personas. Venimos, Señor, porque necesitamos de usted. La iglesia es un hospital, no para sanos, sino para los que estamos enfermos, que necesitamos todavía de su crecimiento, de su gracia, de su misericordia. Y Señor, queremos rogar que usted bendiga a cada uno de mis hermanos aquí reunidos, que su presencia venga sobre nosotros en este domingo, que nos acompañe, Señor, como nos ha acompañado en otros servicios del principio hasta el final. Derrame su espíritu sobre cada maestro que está enseñando a los pequeños, que sean llenos de su Santo Espíritu, que cada uno de ellos, Señor, pueda trazar su palabra como debe de ser trazada y que los niños salgan edificados de sus clases. Rogamos también, mi Señor, que apresure los pasos de mis hermanos que vienen en camino, tráigales con bien. Bendiga también, Señor, cada vigilante, ujier, que está el día de hoy desarrollando su labor. Bendiga la predicación que viene a continuación por nuestro pastor y no deje que nadie salga de este lugar sin que conozca a la persona más maravillosa que es nuestro Señor Jesucristo. Le ponemos en sus manos esta enseñanza, quíteme del medio, sea usted el que haga la obra en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estamos hablando, como ya lo mencioné, ¿verdad?, de la salvación. Hablamos que era lo que yo era antes de conocer a Cristo, que es lo que el Señor me prometió cuando me ofreció su salvación, y luego qué es lo que tuve que hacer yo para aceptar esa salvación. Ciertamente, hermanos, la salvación es algo gratuito, no es algo que tiene que pagar algún ser humano algo por esa salvación. Por eso la Biblia dice, por gracia sois salvos. Dice la Biblia que la salvación es un don de Dios. Esa palabra don quiere decir que es un regalo. Un regalo no tiene ningún precio. Cuando usted va a una fiesta, cuando usted ama a una persona y quiere regalarle algo, ¿verdad?, usted no va y le lleva ese presente y se lo vende. Mira, te traje un regalo, te cuesta 200 pesos. No, eso es vender. Y queridos hermanos, la salvación no se vende. Amén, hermanos. El Espíritu Santo no se vende. Usted recordará este hombre mago que nos habla la Biblia en el Nuevo Testamento, cuando empezó a ver que los discípulos del Señor andaban ahí, ¿verdad?, haciendo milagros y el poder del Señor estaba sobre estos varones. Y este mago, al ver el poder que estos varones del Señor tenían, se acercó a querer comprar el poder del Espíritu Santo. Y hermanos, esto no se puede comprar. Por eso la Biblia nos habla de qué le sirve
al hombre que gane todo el mundo? ¿De qué le sirve a los más millonarios de esta tierra tener millones y millones? Vamos, ni los millones más grandes de esta tierra o el montón de millones de dólares de propiedades, de riqueza, no pueden comprar la salvación de alguien. Amén, hermanos. Y gloria a Dios que no tiene precio, porque hermanos, mire, ¿cuántos de nosotros podríamos comprar monetariamente una salvación? No podríamos, hermanos. No hay precio que se pueda pagar. Por eso ya el precio establecido fue pagado y Él lo pagó, nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. No hay nada que pagar por la salvación. La salvación ya se pagó. El Señor no pagó con vacas, no pagó con becerros, no pagó con tierras. El Señor Jesucristo dijo: nadie me quita mi vida, yo la pongo en salvación de muchos. El precio el Señor lo pagó con su propia vida. Amén, hermanos. Por eso la salvación no tiene un precio. No podemos vender la salvación. Por eso, Iglesia Bautista Monte Sinaí, nosotros no podemos decir: la Iglesia Bautista Monte Sinaí te va a salvar. La Iglesia Bautista no salva a nadie. Es la sangre de Jesucristo. Amén, hermanos. La iglesia no pagó para dar salvación a la humanidad. El pastor no pagó para dar salvación a la humanidad. El que intercede por nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Él tiene la autoridad para salvar. Mire, hay gente que no asiste a esta iglesia. Hay gente que quizá nunca va a asistir a una iglesia, pero si esa persona confesó que Jesucristo es el Señor y le recibió, esa persona va a ir a la presencia de Dios. Amén, hermanos. Porque no es por obras, dice la Biblia. No es por obras para que nadie se gloríe, dice la Biblia. Por gracia, por ese regalo inmerecido, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, dice, pues es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Hemos hablado, hermanos, las obras no salvan a nadie. Tú te puedes portar lo mejor que tú quieras portarte, pero dice la Biblia que nuestras obras son como unos trapos de inmundicia ante los ojos de Dios. No alcanzan nuestras buenas obras una salvación. Pablo decía: si fuera por nuestras obras o las obras de la ley, que habla la Biblia de la ley, que son obras: no matarás, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no cometerás adulterio, no hurtarás, y todos los mandamientos que usted y yo conocemos. A eso se refiere de la ley. Dice Pablo: si fuera la redención o el perdón de pecados o la remisión de pecados por medio de la ley, entonces, dice Pablo, por demás está que Cristo hubiera muerto. Amén, hermanos. Vamos, nuestras obras no nos pueden salvar, no pueden perdonar nuestros pecados. Si fuera de esa manera, no tuvo, ¿para qué necesidad que nuestro Señor Jesucristo haya padecido por todo lo que padeció, haya ido a la cruz? ¿De qué sirvió eso entonces si nosotros nos podemos salvar a nosotros mismos? ¿Sí está conmigo, hermanos? La salvación que el Señor ofrece es gratuita, no tiene precio. Pero ¿cuál es el proceso que yo hice para recibir eso? Aunque tú recibas, o vamos a quitar la palabra recibir, pero cuando alguien lleva a tu casa un regalo, para que ese regalo sea parte tuyo, tiene que haber un procedimiento. ¿Un procedimiento de qué? De aceptación, ¿verdad que sí, hermanos? De aceptación. Tú tienes toda la autoridad y todo el derecho. Si alguien viene contigo y te dice: te traje este presente, este regalo, tú tienes dos decisiones. Puedes decir: gracias. Gracias conlleva una aceptación, es apropiar ese regalo. ¿Me está entendiendo, hermanos? O tienes otra decisión de decir: no lo quiero, rechazo ese regalo, no me interesa. Cada ser humano, eso también se le llama, tiene un libre albedrío. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene él la facultad de decidir sobre lo que quiere y sobre lo que no quiere. Por eso la salvación es algo opcional para cada individuo.
No se le fuerza a nadie, no se le forza a nadie, es algo voluntario, es algo que la persona tiene que decidir. La Biblia nos habla, aunque ese pasaje está relacionado a los cristianos, pero podemos tomar este ejemplo. La Biblia dice en Apocalipsis: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Está el Señor tocando. Dice: si alguno oye mi voz y abre la puerta. Esto habla de una aceptación. Cuando alguien toca la puerta de tu casa para visitarte o lo que sea, tú tienes la decisión de decir: pasa a mi hogar, o decir: no puedes pasar en esta ocasión. De la misma manera, la salvación así opera. Tú no puedes forzar a alguien a que sea salvo. Amén, hermanos. Es una decisión personal. De la misma manera que tú y yo, escúchame bien, ganadores de almas, no podemos cuestionar la salvación de alguien también. Amén. Yo creo que ese no es salvo. ¿Cómo sabes? Amén, hermanos. Él pudo haber decidido. Es algo personal la salvación. La salvación no se hereda. No, yo soy salvo, ya mis hijos son salvos. No, tus hijos individualmente tienen que tomar la misma decisión que tú tomaste. Amén. Por eso nosotros como padres, hermanos, que por la gracia de Dios aquí estamos ya conociendo a nuestro Señor Jesucristo. Algunos de nosotros, ¿verdad?, conocimos a Cristo fuera fuera de nuestra adolescencia, nuestra juventud, nuestra niñez. Conocimos a Cristo a lo mejor ya siendo en una edad adulta. Conocimos la salvación, le recibimos y vimos el cambio que Dios hizo en nuestra vida. Pero por la gracia del Señor ya estamos aquí y ahora tenemos hijos que nacieron dentro del cristianismo. ¿Está conmigo, hermanos? Pero aunque ellos nacieron dentro del cristianismo, eso no quiere decir que son salvos, hermanos. Amén. Oh, yo pensé que sí eran salvos. No, hermanos. La salvación es independiente. Es que lo presentaron aquí enfrente en la iglesia. Esa es una presentación, pero eso no es salvación. Amén, hermanos. Hermanos, nosotros como padres tenemos que asegurarnos que nuestros hijos verdaderamente sean salvos. Presentarles el camino que le decimos el camino de los romanos, el camino hacia la cruz de Cristo. Por eso es importante. Ahora tenemos jóvenes. Estaba dando una clase para jóvenes que la mayoría de todos ellos habían crecido en el seno de una iglesia cristiana, como decimos, en cuna cristiana. Ellos no sabían qué era tomar, qué era fumar, qué era andar en bailes, qué era andar en fiestas, qué era la droga, qué era el alcohol. No sabía nada de eso. Jóvenes con el pelo bien cortado, bien arregladitos, como unos soldaditos, ¿verdad? Unos buenos cristianos. Mi primera clase que yo les di a esos jóvenes precisamente fue de la salvación. Les hablé de la salvación. El 80% de esa clase de jóvenes que sus padres estaban sentados como usted está sentado el día de hoy aquí en esta mañana, mientras que sus hijos están en una clase, el 80% de esa clase fueron salvos, hermanos. ¿Está conmigo, hermanos? Y perdóneme que haga hincapié en esto, pero hermanos, es importante que tú estés seguro que tus hijos sean hijos de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque si no tienen la seguridad de la salvación y si no son salvos, el día que ellos crezcan o cumplan la mayoría de edad, ¿sabes cómo van a ver estas cuatro paredes? ¿Sabes cómo van a ver estas reuniones? Como una religiosidad, ¿verdad que sí, hermanos? Porque no tienen una relación con Dios. Tú y yo sabemos que esto no es religión, porque tenemos un Salvador, porque seguimos las pisadas de nuestro Maestro que es Cristo, porque tenemos una relación cercana, tangible con Dios. Por eso podemos decir, esto no es religión. Yo hablo correctamente porque Él es digno. Yo leo la Biblia porque Él es digno. Yo vengo a la iglesia porque Él es digno. Yo hago las cosas que hago bien porque Él me amó y se entregó por mí. Él merece mi lealtad, Él merece que le sirva. Él es mi Salvador. Amén, hermanos. Pero tus hijos, ¿qué piensan? No, es que mi papá me dice que me peine bien y que me ponga corbata, pero a mí ni me gusta. Porque mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Cuando tus hijos no escuchan la voz más preciosa que es de nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra, sería bueno que nos preguntáramos si verdaderamente conocen a Jesús. Amén, hermanos.
Sería terrible que nuestras generaciones, hermanos, que el día de hoy tenemos aquí en clases, nuestros niños que tenemos en clases, crezcan, lleguen a la adolescencia, mueran y vayan al infierno. Amén, hermanos. Y vuelvo a decir, hermano Josué, estamos hablando, esto está relacionado con la salvación. Yo estoy preocupado por eso. Mire, yo crecí en la iglesia cristiana, hermanos, aquí en esta iglesia, 27 años tiene la iglesia, yo tengo 32 años. Vamos, crecí en la iglesia Monte Sinaí, 14 años de edad. Estuve en las clases donde tus hijos ahora están y mis hijos ahorita están. Y hasta la edad de 14 años yo recibí a Cristo. ¿Y sabes por qué? Porque yo no me sentía malo. ¿Está conmigo, hermanos? Por eso enséñale a tus hijos. Las obras no salvan. El que te vistes como te vistes, hijo, eso no te salva. El que vengas a la iglesia y hasta cantes en la rondalla, hagas lo que hagas, eso no te da salvación. Hijo, estoy orgulloso que toques en la orquesta, pero eso no te da salvación. Hijo, ¿estás 100% seguro que si hoy te mueres te vas a ir al cielo o te vas a ir al infierno? ¿Qué crees, hijo? ¿Cuántos de nosotros como padres hemos confrontado a nuestros hijos con este tema de la salvación? A veces el diablo nos engaña y nos hace pensar, vienen a la iglesia, ellos ya son salvos. Y tenemos generaciones el día de hoy que van camino al infierno y no nos hemos dado cuenta. Por eso llegan a la edad, vuelvo a decir, de 15 años y no quieren saber nada de la iglesia, porque nunca le han agarrado el sabor a la iglesia, porque el Espíritu de Dios no está sobre ellos. Vamos, cuando el Espíritu de Dios está sobre nosotros, dice la Biblia que Él nos guiará a toda verdad. Amén, hermanos. Bueno, los mormones enseñan que porque si tú naciste en una familia mormona, tú ya eres hijo de Dios. No es así con los bautistas, hermanos. Hay hijos de Dios y hay hijos del diablo en la misma iglesia Monte Sinaí. Empezando por los jóvenes. Por eso nos escandalizamos. ¡Ay, qué bárbaro lo que hizo ese muchacho! Ni podemos mencionarlo. Dice la Biblia que el que es hijo de Dios no peca. Esta palabra que está hablando, no está hablando que no cae en pecado. Está hablando, hermanos, que no hay una práctica ya en su vida. Una cosa es caer y una cosa es practicar. Y más adelante hablaremos de eso. Vamos. Pero hay jóvenes que no caen en pecado. Hay jóvenes que practican el pecado. ¿Y sabe hasta dónde han llegado? Que hasta lo practican en el seno de la propia iglesia. Nuestros propios hijos. Gloria a Dios, tú y yo somos salvos, conocemos este plan de la salvación. Señor ha cambiado nuestras vidas, algunos borrachos, algunos batallando con drogas, etcétera, etcétera. Vino la salvación y el Señor hizo un cambio radical en tu vida. Pero ¿qué de tus hijos que nunca han probado eso? Que a veces el diablo nos engaña y decimos, pero es que él nunca ha tomado, nunca ha fumado. Pues yo creo que a lo mejor y sí es salvo, ¿no? ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Es importante, hermanos, asegurarnos que nuestros hijos verdaderamente son hijos de Dios. Es importantísimo. Qué dolor, hermanos. Y le digo, no tengo eso en mis apuntes, pero no sé, tengo carga por eso, hermano. Mire, qué terrible sería, hermano. Quiero despertar la conciencia de algunos de ustedes para que regreses a casa y te asegures que tus hijos sean salvos. Ay, hermano, pero pregúntales. Yo doy gracias a Dios por mi padre cada noche que teníamos devocional. ¿Son salvos? ¿Estás seguro de tu salvación? Sí, papá, sí. Y a veces era fastidioso, pero un padre preocupado por la salvación de sus hijos y por la gracia del Señor, y no lo digo por jactancia de ninguna manera, ha sido la purita misericordia y gracia de Dios, pero sus 5 hijos están en los caminos de Dios. Amén, hermanos. Y hermano, yo no tengo, yo predicaba ayer en una conferencia de jóvenes, hermano, yo no tengo convicciones prestadas de mis padres. Las convicciones que yo tengo en mi vida de cómo vestirme bien, de por qué tengo que hablar bien, por qué no tengo que ir a ciertos lugares, no son convicciones heredadas, son convicciones que el Espíritu Santo ha traído a mi vida personalmente. Amén, hermanos. Gloria a Dios por el Dios que tiene mi padre, pero yo conozco a mi propio Dios y a mi propio Salvador, que es Cristo. Amén, hermanos. No tengo yo una fe prestada, una fe rentada, una fe heredada. No, mi fe ha sido dada porque he conocido a la persona más maravillosa, que es mi Señor, hermanos. Y de eso se trata. Por eso, hermanos, asegúrate que tus hijos sean
vaya la redundancia, hijos de Dios. Sería triste ese día que estemos delante de la presencia de Dios y esos libros sean abiertos y esas palabras salgan del juez justo diciendo: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado a ese lugar de tormento, ese lago de fuego. Y que de pase usted enfrente: Josué Ávila, aquí está, entra el gozo de tu Señor. Ana Teresa Díaz Álvarez, esposa de Josué, pasa al gozo de tu Señor. Ana Isabela Ávila Díaz, pasa al gozo de tu Señor. Pero qué terrible sea que una de mis hijas no esté en ese libro de la vida, teniendo un padre que es predicador o que era predicador, teniendo un padre que creció en una iglesia con sana doctrina, teniendo un padre que sabía el plan de salvación, pero nunca se asesoró, se aseguró de que sus hijas fueran salvas. Qué terrible, hermano. Y todos los que somos padres, con esto deberíamos de estar temblando, hermanos. Nos importa vestirlos, nos importa ponerles zapatos, les damos lo que quieren, lo chiqueamos a veces de más, les compramos su pollo Kentucky Fried Chicken, pero su salvación, ¿qué, hermanos? Hay que le enseñen en la iglesia. No, es nuestra responsabilidad. Amén, hermanos. Hay que asegurarnos que nuestros hijos tengan esta fe. Mire, y a veces, hermanos, qué ironía tan más grande. Qué ironía tan más grande. Andamos testificando allá afuera, predicando el amor de Cristo, y ni siquiera estamos seguros, a veces, ni que nuestra esposa sea salva. Amén, hermanos. Tú más que nadie, varón, conoces si tu esposa es salva. Tú, hermana, tú conoces si tu esposo es salvo. Dice la Biblia, digo que yo me quiero agarrar a predicar, amén, hermanos. Dice la Biblia: por sus frutos, que se escuche, por sus frutos. Alguien que es salvo tiene frutos, ¿verdad que sí? Frutos, dice la Biblia, haced frutos dignos de arrepentimiento. Santiago dice: tú crees, bien haces. Pero dice Santiago: tienes fe, qué bueno que dices que tienes fe, pero muéstrame tu fe por tus obras. Amén, hermanos. Oh, yo creo en Dios, yo soy salvo, yo voy al cielo, el Señor ha perdonado mis pecados. ¿Cuáles son tus frutos dignos de arrepentimiento? Amén. Sigues hablando como el mismo inconverso, te sigues drogando, sigues haciendo un montonal de cosas, de perversidades. No hay castigo para ti. Los que son hijos de Dios, Dios los azota. Deberíamos de preocuparnos en este tema de la salvación. Amén. Yo le he dicho a matrimonios que tienen tantas broncas a veces, hermanos. A un matrimonio en los Estados Unidos yo les dije esto. Hasta fui a su casa y le testifiqué a su esposa. La hermana, entre comillas, ya se había bautizado, pero trae unas broncas en el matrimonio. Lo primero que yo pregunto cuando hay problemas matrimoniales severos, le pregunto al hermano: hermano, ¿usted es salvo? Sí, soy salvo, pastor. Hermana, ¿usted es salva? Y se agachó y ella me dijo: pues no estoy segura. Hermanos, cuando hay el Espíritu de Dios en el corazón de una persona, el Señor nos ayuda a reconciliarnos unos con otros, ¿verdad que sí, hermanos? Pero yo no entiendo esos matrimonios que dicen: yo nunca te voy a perdonar, nunca, y te odio. Y pasan años y uno duerme en la sala y uno duerme en el cuarto. Yo digo: ¿el Espíritu Santo morará en ellos? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, ¿verdad que sí, hermanos? Sí, no, yo no estoy hablando que no tengamos broncas. Sí, a veces nos peleamos, a veces hay desacuerdos, a veces el hombre es áspero, somos ásperos los hombres con la esposa a veces es rebelde y contumaz.
Y hay conflictos, somos dos seres totalmente diferentes, con pensamientos diferentes, con crianzas diferentes. Pero ¿sabe cuál es el modulador en el hogar? El Espíritu Santo. Que aunque te trenzaste de esas trenzadas que tú dices, ahora sí de esta ya no salgo, y te vas a dormir a la sala y ella se va a dormir a la cama, o al revés, la mandas ahí a la sala, amén, hermanos. Pero luego estás a las 2 de la mañana, ay, la regué, y ella también está revolcándose ahí, no duerme, y a veces el orgullo no deja. Pero hay algo más fuerte aquí que te dice: ve y arregla con tu esposa las broncas. Y tu esposa también: quita tu orgullo, le dice el Señor. Y luego ahí va el esposo. Cuando menos se dan cuenta ya están bien abrazados, ¿verdad que sí? A veces sin decir palabras, ya nada más: pídeme perdón. Bueno, tú también. Bueno, al mismo tiempo, 1, 2, 3, ¿verdad? Todos los que se rieron es porque hemos pasado por esas situaciones. Hermanos, oh, yo soy bien espiritual. No, hermanos, no seamos hipócritas, somos seres humanos. No, dice la Biblia, tenemos este tesoro en vaso de barro. ¿Sabe quién es el barro? Usted y yo. ¿Sabe quién es ese tesoro? Nuestro Señor Jesucristo. Si no fuera por Él, hermanos, muchos de los que estamos aquí, incluyendo su servidor, ya estaríamos divorciados. Pero gracias a Dios por su Espíritu. Hermano, por eso es importante la salvación. Por eso, si no hay salvación, no puede haber reconciliación muchas de las veces en los matrimonios, o son medias reconciliaciones. Pero cuando el Señor está ahí, mira, es algo especial. Yo he visto a hijos, hermanos, que están enojados con sus padres por circunstancias, pero estos jóvenes son salvos verdaderamente y escuchan una predicación y el Espíritu de Dios les mueve su corazón y llegan a casa y se reconcilian con sus padres. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo es un reconciliador. Amén, hermanos. Pero puedes tener a un hijo predicando, el mejor predicador, predicando el mejor mensaje, y no pasa nada. Es una piedra, es una roca. Llega a casa y le preguntas: ¿qué aprendiste? Nada. Pregunta: ¿habrá salvación en la vida de ese joven? Porque cuando somos salvos y se predica el mensaje de la salvación, no me deja mentir usted, algo sucede aquí adentro, ¿verdad que sí, hermanos? A veces salimos enojados porque no nos gusta el mensaje, pero eso es bueno porque habla que el Señor nos está pegando en el corazón. Amén, hermanos. El Señor ahí está obrando. Entonces, la salvación, hermanos, es algo especial, es algo único que el Señor nos dio. No tiene precio, es algo gratuito, es algo que está al alcance de ricos, de pobres, de inteligentes, de no inteligentes, de discapacitados. La salvación es para toda la gente que esté dispuesta. Ahora, ¿cuál es el proceso que estamos hablando de la salvación? Primeramente, ¿qué tiene que hacer una persona para recibir la salvación de su alma? Y vuelvo a reiterar, estoy hablando de un procedimiento, no estoy hablando de obras. Miren lo que dice el versículo que leímos para los que van llegando, Romanos capítulo 10, versículo 9. La primera cosa que tuvimos que hacer, miren lo que dice Romanos 10, versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y mire lo que dice, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Habla de la salvación, de esta salvación. La primera cosa, hermanos, que necesitamos para recibir la salvación, el procedimiento, primeramente tenemos que creer. Amén, hermanos. Al que cree, todo le es posible. Ahora, hay mucha gente, yo he ido me he topado con ateos, me he topado con gnósticos, me he topado con gente que dice: yo tengo esta creencia, yo no creo en la Biblia, yo no creo lo que dice usted. Y hermanos, a mí me gusta aún escuchar a esas personas. No me enojo con ellos. Yo siempre trato de preguntarles y les digo: ¿qué te ha hecho no creer en Cristo o creer en la Biblia? Porque supongo que algún día sí creíste. Y algunos de ellos empiezan a sacar: no, pues es que cree que de niño yo me enfermé y oré y Dios no me contestó. Y a veces por amarguras muchos dejan de creer en la palabra de Dios. Amén, hermanos.
Hermanos, y yo trato como quiera de escucharlos y les trato de enseñar un poquito por qué yo creo en la Biblia, porque la Biblia es un libro eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Les empiezo a enseñar los inicios, ¿verdad?, de la palabra de Dios, o cómo fue escrita la palabra de Dios, porque muchos de ellos dicen, no, es que la Biblia fue escrita por hombres. Ciertamente fue escrita por hombres, pero fue inspiración verbal y plenaria de Dios. Amén, hermanos. Dios inspiró a santos hombres de Dios para que escribieran santo y seña lo que la palabra de Dios, lo que Dios quería que ellos escribieran. Así como Moisés, cuando subió a ese monte Sinaí por las tablas de la ley, el Señor le dijo también, las primeras el Señor las escribió con su dedo, las segundas mandó Moisés que él escribiera. Y hermanos, y era algo que el Señor decía, y estos hombres escribían con su puño y letra, no sus palabras, sino lo que Dios quería que se escribiera. Amén, hermanos. Porque creemos en la Biblia, porque el Señor ha preservado su palabra a través de los tiempos. Dice la Biblia, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras nunca pasarán. Amén, hermanos. Han pasado reinos, han pasado imperios, han pasado gobernantes, han pasado presidentes, ha visto revueltas políticas, han habido guerras, ha habido pestes, ha habido un montonal de cosas a través de la era del ser humano, pero nunca ha pasado la palabra de Dios de moda. Amén, hermanos. Ese libro más debatido, ese libro más vendido, ese libro que ha levantado más polémica, un libro con mucho auge y popularidad, dura 6 años y es un escritor bueno. Eso es lo que dura la popularidad de ese escritor que sabe escribir, hablando en cualquier rama, en cualquier lugar, en cualquier, ya sea secular o sea espiritual. Cualquier libro, por más fama, dura 6 años con auge. Pero ese libro sigue teniendo fama y va agarrando aún más fama, ¿verdad que sí, hermanos? Ese libro no lo han podido destruir. Emperadores se han levantado, gente de dinero se ha levantado diciendo, yo voy a destruir ese libro, y no lo han podido destruir. ¿Sabe por qué? Porque el autor principal, que es Dios, es eterno y sus palabras son eternas. Por eso yo creo en la palabra de Dios. Por eso yo creo que es un libro vivo y eficaz. Entonces yo le hablo a la gente y le digo, mire, yo creo la palabra del Señor, yo creo lo que dice la Biblia, yo creo en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué creo en nuestro Señor Jesucristo? Ya hemos hablado de esto. Porque nuestro Señor Jesucristo no fue un apóstol, no fue una figura religiosa en esta tierra, como Mahoma y los musulmanes y sus líderes y otros líderes. No, nuestro Señor Jesucristo, Él murió y se resucitó de entre los muertos. Amén, hermanos. Él no está en la tumba está vacía. Él está a la diestra del Padre, hermanos. Por eso yo creo en mi Salvador. Así como Él resucitó, Él tiene poder para salvarme, y me ha salvado. Y hermanos, pero el primer paso para el ser humano, él tiene que entender, así de igual forma usted tuvo que entender y yo tuve que entender. Tuvimos que creer que éramos pecadores y aceptarlo. Tuvimos que creer que solamente Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Hoy la gente es triste, hermanos, pero tienen su creencia dividida. Su creencia está el 50% en su religión, 50% en Jesucristo, 50% en María que intercede, dicen ellos, y 50% en Jesucristo que murió. ¿Está conmigo? No es 50% creer en Cristo, 50% creer en mis obras, 50% creer en María. No, hermanos, es creer el 100% en Jesucristo. Eso es lo que da la salvación. No es depositar nuestra fe y nuestra confianza en un predicador, en una iglesia. No, nuestra fe debe de estar totalmente en Cristo. Por eso el día que esta iglesia deje de creer en Cristo, deje de predicar el evangelio, tú no tienes nada que hacer en esta iglesia. Amén, hermanos. Porque seguimos a Jesucristo, porque en Él hemos encontrado la salvación. La primera cosa, tenemos que creer. La segunda cosa, mire, ahora, no nada más es creer. Muchos dicen, pues yo creo, la Biblia habla, los demonios creen y tiemblan, y no por eso son salvos. Amén. Hay gente que dice, yo creo en Jesús, yo sí creo. Una cosa es creer, y yo les digo a la gente, mire,
Una cosa es creer que Cristo es el Salvador. Eso es una cosa. Y otra cosa es creer que Cristo es mi Salvador. Amén, hermanos. Cristo es el Salvador. Sí, Cristo es el Salvador. Pero otra cosa es creer, Cristo es mi Salvador. Amén. Ese mí es apropiarlo. Y es lo que da la salvación, es apropiarnos, hacerlo nuestro, hacerlo de nosotros. La gente el día de hoy conoce a Cristo, pero muy poca gente cree que Cristo es el Salvador. ¿Por qué le digo esto? ¿Por qué usted cree que hacen tantas mandas? ¿Por qué cree que tienen que ir a confesarse delante de un hombre? ¿Por qué cree que tienen que hacer buenas obras? Porque no han creído que Cristo es absolutamente el único que les puede salvar. ¿Cuánta gente hablando con ellos le digo, y si usted muere, ¿a dónde cree que va a ir? Y algunos me dicen al cielo y otros me dicen, pues si le echo ganas, de repente, y Dios me acepta en su presencia. Oiga, pero usted cree en Cristo. No, Cristo es otro nivel. Yo sí creo. Verdaderamente no cree. Si creyera, no estaría confiando en sus obras. Amén, hermanos. La primera cosa ciertamente es creer. Pero ¿qué más necesitamos en el proceso de la salvación? Mire lo que dice Juan capítulo 1. Y son versículos bien conocidos. El proceso de la salvación. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Primeramente es creer que soy un pecador. Y esto conlleva, hermanos, el creer, y usted lo sabe, creer que merecemos un castigo, creer que merecemos el infierno. Esto conlleva, ahí va en creer en esto también, lo que habla la Biblia. Pero es creer, y no solamente es creer. Pero antes de eso, hermanos, antes de eso, por favor, antes de eso, bueno, vamos ahí. Juan capítulo 1, versículo número 12. Juan 1:12, y este lo hemos recitado cuando ganamos almas. Estamos ahí, hermanos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen, nuevamente habla de creer, en su nombre, aquí está hablando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Primera cosa es creer. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos recibir a Cristo, apropiarlo para que Él sea nuestro suficiente y único Salvador. Amén, hermanos. Decir, Señor, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo que hace más de 2000 años tú moriste por mí en la cruz del Calvario. Yo creo en tu sacrificio. Yo creo que moriste y al tercer día resucitaste con poder. Yo creo que tu sangre limpia todo pecado. Yo lo creo, y no solamente lo creo, sino también lo acepto, lo recibo, ese sacrificio para perdón de mis pecados. Los demonios creen, pero no reciben. Amén, hermanos. Dios quiere que creas y que recibas ese don celestial, ese pan que descendió del cielo, esa agua eternal que sacia el alma del pecador, que es nuestro Señor Jesucristo. Él quiere que sea parte de tu vida, que le recibas, que le abras la puerta de tu corazón de par a par y le digas, Señor, eres bienvenido a morar en este lugar. Eres bienvenido a reposar en este lugar. Eres cordialmente invitado, Señor. Yo quiero que tú mores en mi corazón. Algo que conlleva también lo que tú y yo hicimos para recibir a Cristo, y también es importante, es creer, es recibir. Mire lo que dice Hechos capítulo 17, ya estamos casi terminando. Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17. Mire lo que dice versículo número 30. Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto el tiempo de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que, ¿qué, hermanos? Que se arrepientan.
Esta palabra arrepentimiento quiere decir, es un cambio de mente, o pasar en cuenta, o pasar a un lado, pasar de un lugar hacia otro. Dejar de confiar en las obras o en la religión y confiar solamente en la salvación que Cristo ofrece. Esto es un cambio de dirección. Arrepentimiento es un cambio de dirección. Esto quiere decir, escúchame bien, que si yo iba hacia allá creyendo que mis obras me podían salvar, creyendo que un sacerdote podía interceder por mí, creyendo que yo soy una buena persona, practicando una vida pecaminosa, una vida alejada de Dios, pero ahora me arrepiento. Esa palabra arrepentimiento es decir, ya no voy a ir por ese camino. Ahora voy a voltear mi dirección hacia la dirección correcta, que es lo que Cristo me ha ofrecido por medio de su salvación. ¿Sí está conmigo, hermanos? Es decir, entiendo, no son mis obras, entiendo, soy un pecador, necesito dejar este mundo atrás y seguir a Cristo, seguir al Salvador. Eso es un cambio de dirección. Vamos, ¿cómo necesitamos que alguien, y en este mundo, hermanos, cuánto necesitamos que la gente entienda que el Señor es el único que puede salvar, y tienen que dar un giro de 180 grados y voltear a la cruz de Cristo para que puedan recibir al mejor Salvador? ¿Verdad que sí, hermanos? Vamos, conlleva un arrepentimiento. El Señor predicaba del arrepentimiento. Juan el Bautista: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Necesitamos un cambio de mente, un cambio de dirección, sacar nuestra mente religiosa llena de obras y creer que Cristo es el Salvador. Amén. Vamos, tuvimos que quitarnos, muchos de nosotros, esa venda, entender, no es una religión, no es el catolicismo, no son los mormones, no es una secta, no son mis buenas obras, no, es Cristo y solo Cristo. Amén, hermanos. Y en último lugar, Romanos capítulo 10, y ya lo leímos pero vamos a concluir aquí. Es creer que soy un pecador, creer que merezco el infierno, creer que Jesucristo es el único camino al cielo, aceptar o recibir su sacrificio, una actitud de arrepentimiento, reconociendo que estoy mal, reconociendo que voy en el camino contrario hacia la salvación. Es dar un cambio, voltear hacia la cruz de Cristo. Y en último lugar, mire lo que dice ahí en Romanos capítulo 10. ¿Estamos ahí, hermanos? Denme chance, deje llego. Aquí estoy. Dice la palabra de Dios, Romanos 10, versículo 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será ¿qué? Salvo. Esa palabra invocar es pedir. Si lo crees en tu corazón, pídelo con tu boca, ¿verdad que sí? Señor Jesucristo estaba en la cruz del Calvario y había un malhechor a su lado, y este malhechor tuvo que voltear a la cruz de Cristo y decir: acuérdate, con sus labios, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Las palabras que expresamos de nuestra boca es una manifestación de lo que hay en el corazón, ¿verdad que sí? Por eso dice la Biblia: de la abundancia del corazón habla la boca. Amén, hermanos. Si tú crees que Jesucristo es el Señor, si tú crees que mereces el infierno, si tú le has recibido en tu corazón todo lo que hizo por ti, no debe de haber ninguna complicación en manifestar con tus labios y pedir con tus labios lo que deseas en tu corazón. Amén, hermanos. Y eso fue lo que tú y yo hicimos para recibir la salvación. Simplemente fue creer en el Señor, creer en la condición que yo estaba, que me llevaba al infierno. Es recibir el sacrificio que hizo Jesús por mí en la cruz del Calvario, una actitud de arrepentimiento, y pedir con nuestra boca: Señor, sálvame. Y al instante, hermanos, cuando una persona cree estas palabras y las invoca y las pide de corazón,
como ese malhechor en la cruz, Jesús voltea y te dice: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Vamos, no te acostumbres a tu salvación. La salvación es algo precioso. Asegúrate que tu familia sea salva, tus familiares sean salvos, tus vecinos sean salvos, y que toda la gente que te rodea sea salva, porque la salvación es algo sobrenatural, especial y lleno de bendición para toda la eternidad. Te invitamos a dar like, suscribirte y activar las notificaciones. ¿Deseas comunicarte con nuestro pastor Héctor Ávila Lara? Ponemos a tu disposición su número de teléfono. Puedes comunicarte directamente con él por llamada telefónica o mensaje de WhatsApp. Pedimos sea prudente en los horarios que desee comunicarse. Si es una emergencia o algo urgente, nuestro pastor le atenderá. En la Iglesia Bautista Fundamental Monte Sinaí estamos para servirte. Dios les bendiga.